Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Pronostican huracán mayor y emiten alertas para la costa del Golfo de Florida. El sistema traerá consigo marejadas ciclónicas peligrosas y vientos devastadores, afectando principalmente la franja de Florida y la costa oeste del estado. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el ciclón potencial 9 se fortalecerá y alcanzará la categoría de huracán mayor con el nombre de Helene antes de impactar la costa noreste del Golfo de Florida. Estén atentos y continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡A fuego con la dictadura! Continuamos con más. Y para hablar un poco de un suceso que va a tener lugar hoy en Cuba, un crimen de lesa humanidad, a mi juicio, algo que demuestra una vez más el alto grado de crueldad al que ha llegado el sistema cubano. Voy a esperar a que empiecen a entrar un poco y voy a repetir el inicio algunas veces, ¿no? Hasta que más o menos tenga gente conectada. Esta directa queríamos hacerla Salomé y yo, Salomé García y yo. Pensamos hacerla ayer juntos, pero bueno, los domingos las redes se mueven un poco lentas y por eso es que entonces decidimos mejor hacerla hoy. Y bueno, como trabajamos a distintas horas y ahora mismo está en el trabajo, entonces ella hará su publicación independiente luego. Y bueno, por eso es que yo la estoy haciendo sola ahora, tratando a media mañana o algo así. Sobre lo que quiero hablar hoy es sobre el juicio de Zulmira Martínez, que va a tener lugar finalmente hoy en Cuba. Zulmira es una muchacha de solo 22 años. Cuando fue detenida tenía 21 años. La detienen a principios del 2023, en enero del 2023. Zulmira tenía un perfil en Facebook que se llamaba Sale en Cuba y ahí ella hacía publicaciones diversas, inofensivas a mi juicio, inofensivas para cualquier persona con sentido común, donde ella hablaba de la situación del país, de lo terrible que se había vuelto todo, de la falta de libertad también, y hacía incitaciones para salir a la calle, para protestar. Estamos hablando de una muchacha de 21 años, vecina del barrio de Arroyo Naranjo, una muchacha mestiza, negra prácticamente, de una extracción humilde, totalmente humilde, que simplemente expresaba su hastío, su cansancio, no más que eso. Ahora mismo esa muchacha está acusada de desacato y de atentar contra el orden constitucional de Cuba, como si el orden constitucional de Cuba existiera, empezando por ahí. Es decir, el mismo hecho de que ella esté acusada y tenga una petición fiscal de 10 años de privación de libertad, el mismo hecho de que ella haya sido llevada a Villamarista, tenida ahí meses, obligada a hacer una declaración que se publicó en la televisión nacional, un video donde ella tuvo que leer una autoinculpación, algo absolutamente vergonzoso, que haya sido llevada a la prisión del Guatao después, que haya estado ahí más de un año sin petición fiscal, sin juicio, que su madre haya sido amenazada, que ella misma haya sido amenazada, que haya sido utilizada como escarmiento. Es decir, todo eso prueba que el orden constitucional de Cuba no existe. Pero bueno, ella está acusada de atentar contra el orden constitucional de Cuba. Y posiblemente sea condenada hoy a 10 años de privación de libertad. Pero no bastó todo eso, es decir, no bastó detenerla, no bastó hacerle un registro en su casa, quitarle sus cosas, sus pocas cosas, su computadora, que seguramente era una computadora pobre, una computadora básica, aunque ella hacía sus cosas. Es decir, no les bastó todo eso, también ahora, es decir, a ella le ponen la petición fiscal en junio, en agosto supuestamente iban a hacerle el juicio, de repente cancelan el juicio y ahora quieren hacerle el juicio justamente cuando su abogada está hospitalizada. No sabemos con los detalles del asunto, no sabemos el grado de hospitalización de la abogada, no sabemos si ellos fueron los que hospitalizaron a la abogada, en fin, no sabemos, pero el caso es que ella no tiene su abogada ahora. Y el Estado le ha dicho a su madre que bueno, que se busque un abogado de oficio, que ellos se la ponen
Es decir, hacer más precario aún, más evidente aún la ilegalidad absoluta en la que se vive en Cuba. Es decir, el nivel absoluto de desamparo que tienen las personas en Cuba, sobre todo personas como ella. Es decir, tan jóvenes, tan pobres, tan negras, tan de barrio, tan sin redes de apoyo, tan... Entonces, esa muchacha posiblemente sea condenada a 10 años de privación de libertad, sin ningún tipo de garantías. Y muchas personas, ¿no?, que estamos mirando esto, que estamos viendo el caso de Zulmira, como tantos casos horribles, no es el único para nada, pero es horrible, muy horrible, nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿qué sentido racional tiene todo esto que está sucediendo con ella? Y no tiene ninguno, obviamente, pero lo que está pasando con Zulmira no es decir, no hay que buscarle ningún tipo de lógica al asunto, más allá de que el Estado cubano necesita todo el tiempo chivos expiatorios. Mientras más absurda sea la causa, mientras más inverosímil, mientras menos uno se pueda creer que las personas pueden realizar esos delitos de los que se están acusando, bueno, más efectivo es el castigo. Y eso es lo que hay que tratar de entender con el tema de Cuba y con el tema de cómo es que la maquinaria represiva mantiene ese país en jaque hace más de 60 años, cuando todos sabemos lo que está pasando, cuando ya nadie se cree las mentiras que dicen, cuando incluso el mundo que se pasó la vida creyéndole ya tampoco les cree. Es una cuestión evidentemente de alguna apego emocional que tienen algunos y los demás es puro cinismo y pura conveniencia. Entonces el problema no es que ellos crean realmente que Zulmira es un peligro, obviamente no lo es y ellos tampoco se lo creen. El problema es mostrarnos a todos de lo que ellos son capaces y de cada vez son capaces de tener, de actuar de manera más cruel y actuar de manera más sin ningún tipo de freno, porque lo pueden hacer. Es decir, es un evidente acto de poder totalmente irracional y totalmente cruel para mostrarnos a todos, no te puedes mover siquiera, ¿entiendes? Eso es lo que está pasando con esa muchacha. Por supuesto que también, es decir, la cuestión de la discriminación aquí y de los no accesos que expresión la vida de Zulmira también juega, porque es desmovilizador. Es decir, ellos le están diciendo a Zulmira y a todos nosotros y a todas las personas que son como Zulmira y que siguen en Cuba, no se tiren con nosotros, no hagan nada, porque al final ustedes se van a quedar solos. Al final ustedes son los que van a pagar la peor parte. Es decir, porque recuerden que en el mismo momento que estaban llevándose a Zulmira había otra muchacha influencer en el oriente del país que logró incluso irse de Cuba, que también le hicieron registro, también la detuvieron, finalmente la soltaron, una madre muy joven, y se fue. Una muchacha blanca, una muchacha con otros tipos de redes de apoyo, y todo eso está mediando aquí, porque ellos lo están diciendo al pueblo de Cuba, a ese pueblo irredento, como decía Fidel en aquel momento antes de la triunfada revolución, ustedes son míos. Es decir, ustedes van a seguir siendo el sujeto de esta revolución, aunque ustedes sean los que peor le están pasando. Y no voy a permitir que haya ningún tipo de alianza social entre las diferentes clases o sectores del país. No lo voy a permitir porque yo soy el dueño de ustedes, porque ustedes me sirven a mí para yo seguir aquí. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, es desmovilizador no solo por el peligro que entraña hacer cualquier cosa en Cuba, aunque sea la cosa más mínima, es también desmovilizador porque está apuntando a desunirnos a todos. Y a seguir poniendo a los que peor siempre han estado en el peor lugar. Y es una brecha que están abriendo, porque esa brecha en algún momento se cerró. Y no estoy hablando solo de la brecha de los que están dentro con los que están fuera, estoy hablando también de la brecha de los que están dentro y que no todos viven de la misma manera. Y no todos tienen los mismos accesos, y no todos tienen las mismas posibilidades. Y sus historias de vida son diferentes. Pero lo que sí todos igual es que todos estamos bajo la bota de la dictadura. Todos estamos en jaque de alguna manera, pero eso es lo que la dictadura quiere que no se vea. Entonces yo estoy haciendo esta directa porque realmente mientras yo estoy aquí, mientras todos estamos en nuestras vidas, como debe ser, obviamente, en estos momentos en Cuba hay una muchacha de 22 años que va a ser juzgada, muerta de miedo seguramente, con el apoyo simple de su madre, solamente de su madre, y va a ser juzgada por un Estado que la está acusando de atentar contra un orden constitucional que no existe. Y esa muchacha de 22 años posiblemente hoy sea sentenciada a 10 años de privación de libertad. Es inverosímil, pero justamente porque es inverosímil, es real, porque la realidad de Cuba hoy es lo más inverosímil que existe. Entonces yo simplemente le quiero decir a la seguridad del Estado
que por mucha violencia que ellos ejerzan y por mucha control, por mucha crueldad que ellos hagan, estas cosas no están quedando y no van a quedar en el olvido. Si aquí nosotros no se nos está pasando por alto absolutamente nada de esto. Y esa misma crueldad los va a alcanzar en algún momento, aunque parezca mentira que pueda suceder. Y para eso es esta directa, para decirles a ellos que, aunque parezca que no, ese mismo error los va a alcanzar en algún momento y no van a tener a dónde virarse. Porque lo que sí está claro es que no tienen ningún tipo de perdón. Lo que sí está claro es que la vergüenza eterna va a estar sobre ellos, sobre los que los defienden, sobre los que creen que Zulmira simplemente es un mal menor, porque hay conspiraciones alrededor de la revolución. Y bueno, imagínate, bueno, sí, es como un desecho, es como un subproducto. Aquí nadie es un subproducto. Y todo esto está quedando en evidencia. Es decir, ustedes, toda esta crueldad extrema que ustedes están llevando a cabo, lo único que demuestra es los desesperados también que ustedes están. Porque no tienen salida, porque incluso gobernando ese país de la manera que lo hacen, su vida es miserable. Su vida es miserable. Y aunque parezca que no, todo esto está yendo a algún lugar. Tiene que estar yendo a algún lugar. Entonces compartan esta directa, compartamos todas las cosas que salgan de Zulmira. Ella está en Villamaristas de nuevo, porque además antes, no solo después de todo esto, la vuelven a llevar a Villamaristas justo antes del juicio para aterrorizarla más. Y todos sabemos lo que es Villamarista, todos sabemos lo que implica Villamarista. Una muchacha que debe pesar ahora mismo 100 libras. A ese nivel de crueldad, a ese nivel de despotismo absoluto ellos han llegado.